Quisiera compartir con ustedes este mensaje titulado Principios sobre la ofrenda. Principios sobre la ofrenda, 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. Y tengo la seguridad que hoy le puedo decir esto, la primera parte. Principios sobre la ofrenda, la primera parte. Hermanos, para comenzar y vamos a recordar de qué estuvimos hablando por todo un capítulo, el capítulo 15, ya por varias semanas. Las últimas semanas que estuvimos en este libro de 1 Corintios, estuvimos hablando sobre la resurrección. Y cómo la resurrección es importante, hermanos, que usted como creyente y yo como creyente podamos abrazar, podamos creer, podamos no dudar de la resurrección de Cristo. Y cómo el Señor que resucitó, que tuvo el poder para resucitar, es el mismo Señor que un día va a resucitar a todos aquellos que han muerto en Cristo. Y la palabra del Señor es clara, hermanos, y podemos confiar a través de varios ejemplos que nos dio el apóstol Pablo, por ejemplo, los testigos, la fe de los creyentes, cómo era una fe que no se movía fácilmente, aunque era una iglesia que no era madura, por decirlo así, en la iglesia de Corinto, pero eran hermanos en Cristo. Pablo los llama a ellos hermanos. Y mencionaba el apóstol Pablo en todo el capítulo 15, después de llevarnos a través de los dones y de el amor, y nos plantó en esa resurrección, el tema de la resurrección en el capítulo 15. Pero ahora el apóstol Pablo deja ese tema, al parecer lo deja, pero es un tema que sigue siendo relevante en este capítulo. ¿Por qué? Porque si la resurrección es algo real, hermanos, si creemos que un día, si morimos antes del arrebatamiento de la iglesia, si creemos que un día estaremos en la eternidad, y si creemos que aunque no muramos, estaremos en la eternidad porque seremos arrebatados juntamente con la iglesia, debemos vivir el día de hoy sabiendo que lo que hacemos el día de hoy tiene repercusiones eternas. Hermanos, nosotros somos entes espirituales. Es verdad, traemos la carne puesta, ¿verdad? Hágase así, se pellizca, le duele. Pero espiritualmente somos entes espirituales. Todo lo que hacemos en esta tierra tiene repercusión para el futuro. Entonces, el apóstol Pablo, después de hablar sobre la resurrección del pasado en Jesús, del presente en los que resucitarán, ahora Pablo sigue el enfoque con el término con el que terminó en el capítulo 15. La vida presente. Es necesaria que durante esta vida presente practiquemos fidelidad, que seamos fieles en el tiempo presente. Es así como el apóstol Pablo terminó. Si usted lee el versículo 58 del capítulo 15 conmigo, usted verá ahí que dice: por tanto, mis amados hermanos, ¿qué dice él? Estén firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, ya que hemos visto que esta resurrección es algo real, ya que creemos en esta resurrección nos debe a nosotros de motivar, nos debe de motivar a estar firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor. Y para entrar en este tema, hermanos, más de lleno vamos a orar. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos por tu bondad, tu misericordia. Y en este momento, Señor, que nos disponemos para entrar en tu palabra, yo te pido que tú seas, Señor, el que hable. Cristo, hazte tú presente en nuestros medios y sé tú el que hable y ministre a cada corazón, a cada vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado a través de tu palabra, Señor, y que podamos a través de ella, Señor, ser animados, ser corregidos, que podamos, Señor, a través de ella podamos examinar nuestras vidas para ver si estamos obrando y actuando de la manera como tú quieres que nosotros actuemos y obremos. Ayúdanos, Señor, a estar firmes. Ayúdanos, Señor, a ser constantes, a abundar en tu obra, Señor, como nos dice el apóstol Pablo, terminando el capítulo 15, Señor. Y ahora permítenos ver las instrucciones,
los recordatorios, los principios, Señor, que Él comparte con la iglesia de Corinto. Señor, ayúdanos a nosotros ponerlas también, aplicarlas a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el enfoque en la vida presente lo lleva a compartir principios sobre puntos de importancia en la vida cristiana. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 16, puntos de importancia en la vida cristiana. Nosotros nos vamos a detener en esos primeros 4 versículos del capítulo 16, porque ese es un punto de importancia en la vida cristiana. Él ya nos dijo que estemos firmes, que estemos constantes, que abundemos en la obra del Señor. Y el primer tema que Él aborda es la ofrenda. Es por eso que en esta noche el tema es principios sobre la ofrenda. Hermanos, recordemos que esta es una carta que responde preguntas que la iglesia de Corinto le había hecho al apóstol Pablo. Él contesta preguntas. Si usted va al capítulo 7 de 1 de Corintios y vemos la primera parte del versículo 7, del capítulo 1, del capítulo 7, versículo 1, perdón, 1 de Corintios 7, 1, dice allí: en cuanto a las cosas de que me escribieron. Y a partir de este capítulo 7, el apóstol Pablo se da la tarea de contestar preguntas que ya los hermanos en Corinto le habían hecho al apóstol Pablo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que el apóstol Pablo escribe respondiendo preguntas que la iglesia de Corinto le hizo llegar a Pablo, y por eso él contesta con esta carta de 2 de Corintios a esta iglesia? Hermanos, la ofrenda es un tema de la cual la iglesia de Corinto, podemos entender, ya había preguntado a Pablo sobre la ofrenda. Y la iglesia en general, hermanos, pues tiene dudas de este tema, y han habido muchos abusos, han habido muchas situaciones que han llevado a una práctica equivocada de lo que es la ofrenda. Hoy en día estoy seguro que muchos de ustedes, quizás no muchos de ustedes, si incluimos a los que están en línea, a lo mejor podemos decir de eso, muchos no comprenden la práctica correcta de lo que es la ofrenda. Y algunos tienen dudas como trasfondos en su entendimiento sobre la ofrenda. Sabemos, hermanos, de igual manera que hay líderes religiosos, ni siquiera quiero llamarlos pastores, que han abusado de este tema. Les doy un ejemplo. Hace muchísimos años, yo y mi esposa íbamos a una iglesia donde el líder de esa congregación, lo llamo líder intencionalmente, demandaba que cada persona no solamente diera sus diezmos, diera sus ofrendas y se comprometiera con una ofrenda especial para el pago del local. Gloria al Señor. Son parte de nosotros, hermanos. Parte de nosotros, y es la iglesia del futuro. Amén. Amén. Amémosles. Este pastor decía que teníamos que dar diezmos, dar ofrendas y comprometernos con una cantidad especial para el pago del local. Y nos decía a mí y a mi esposa, como éramos líderes allí, que teníamos nosotros que comprometernos con algo especial ahí. Eso no es lo que la Biblia dice. Vamos a entrar en la semana que viene a un tema muy específico que a muchos de ustedes les va a sacar el tapete de por debajo de los pies. Porque han entendido lo que es las finanzas de una iglesia de una manera que no es bíblica, hermanos. Y este ejemplo, este tema, del que vamos a estar hablando, es un tema que los líderes religiosos han abusado. Este hombre también decía que los diezmos le pertenecían a él y a su familia pastoral. Y él toma el ejemplo del Antiguo Testamento y cómo los diezmos se usaba para sostén de los levitas. Y son muchas cosas, hermanos, muchos disparates que hoy en día se enseñan en diferentes lugares. Hay abuso de líderes religiosos que emplean la palabra para su beneficio personal y sacan la Biblia fuera de contexto. Los que usan el evangelio como fuente de lucro miran a las ovejas de una iglesia como ovejas que tienen lana. Y no sé si tiene alguna conexión la lana de ovejas con el término lana que a veces se usa
coloquialmente para referirse al dinero. No sé si hay una conexión allí, pero muchos líderes religiosos usan y miran a las ovejas dentro de una congregación con el puro interés, no de pastorearlas, no de cuidar de ellas, sino de trasquilarlas y de quitarles la lana que llevan encima. Hermanos, Pablo a Timoteo, cuando le da una ordenanza o le da una descripción de lo que es un pastor, que dicho sea de paso, un pastor es anciano, un anciano es pastor. La palabra obispo, anciano y pastor, si usted lee, por ejemplo, un ejemplo nada más, primera de Pedro capítulo 5, esas tres términos se usan intercambiablemente, por el apóstol Pedro las usa intercambiablemente. El que es anciano es pastor, y el que es pastor es anciano, y así se usa intercambiablemente ese término. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 3, que el obispo, o sea, el pastor, el anciano, tiene que ser así, 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 entre muchas de las cosas que menciona el apóstol Pablo, él dice que esa persona no debe de ser una persona con avaricia. Una persona que ame el dinero, una persona que busque o que tenga amor por el dinero. No puede ser una persona que ha sido llamado al ministerio, una persona que tenga avaricia. Ese mismo estado de abuso, hermanos, que se miran en diferentes lugares, ha afectado también a los que no miramos la iglesia como una alcancía. Yo no lo miro a usted, hermanos, como una alcancía. No debe de ser así. Si en el momento cuando yo caiga en eso, entonces yo ando mal. En una ocasión, dos personas que no ofrendaban, y lo sabemos porque ellos mismos lo hicieron saber, me acusaron a mí de que yo andaba detrás del dinero. O sea, las personas que típicamente se quejan del dinero son típicamente las personas que no están aportando y que no están ejerciendo una práctica bíblica de lo que es las finanzas dentro de una iglesia. Pero el apóstol Pablo dice que el pastor no debe de ser avaricioso. No debe de ser. Y por el abuso, hermanos, que ha habido en tantos diferentes lugares, incluso personas que no miramos la iglesia como una fuente de lucro, nos detenemos a veces y no queremos hablar de este tema. Hay personas que me dicen, dentro de esta congregación, que me dicen que debería de hacer esto, de hacer lo otro, y son buenos consejos, hermanos, para mantener las ofrendas, para recordarles a las personas sobre el dar y cosas. No son malos consejos, son incluso consejos bíblicos, pero yo me detengo muchas veces de hablar de este tema por los abusos que han habido. Y muchas personas cuando empiezan y escuchan la palabra ofrendas dicen, ay, aquí es lo único que quieren aquí es el dinero. Pero veamos lo que la Biblia nos enseña, seamos bíblicos. La Biblia no manda a los líderes abusar de las ovejas para la ofrenda, sino más bien tenemos que mirar qué es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Por parte de los líderes, algunos líderes que han abusado, pero también por el lado del creyente, de los congregantes o de los miembros de las iglesias, también hay una falta de entrega por parte del creyente, una falta de entendimiento de lo que es el dar bíblicamente. Personas que se van al otro extremo. O sea, hay líderes religiosos que quieren trasquilar a las ovejas y pedirle diferentes ofrendas. Se apoyan en el diezmo. Si se apoyaran en el diezmo era 23.3% al año. Se apoyan en el diezmo, le dicen tienes que comprometerte con Dios y que haz pacto con Dios y que si tú siembras. Por ahí en estos días escuché hasta uno que andaba en línea, un pastor que se dice que anda vendiendo terrenos en el cielo. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? De personas abusivas que se dicen ser cristianos, que se dicen ser pastores. Entonces yo creo, hermanos, que ese ha sido el punto de partida, que ese abuso ha hecho que otras personas de repente hasta se vayan al otro extremo. Al extremo también, el otro extremo tampoco es bíblico,
Personas que son escasos, que son inconstantes con sus dádivas al Señor. Ignoran deliberadamente lo que la Biblia enseña sobre el tema. No han entregado a Dios esta área de sus vidas, incluso podríamos decir así. Valoran lo material de manera desmedida. No les falta por no saber, les falta por no saber administrar lo que el Señor les ha dado. El Señor, hermano, nos ha dado lo suficiente para poder vivir y para poder a dar al Señor, si lo sabemos hacer de manera bíblica y si sabemos tomar decisiones correctas con lo que el Señor nos ha dado. El corazón de este tema, hermanos, es un punto, desde el punto del congregante, es que la resurrección viene. Este mundo no es nuestro hogar. Dios nos da lo suficiente para ser responsables y poder cumplir con lo que Él no sugiere, sino con lo que Él nos ha dicho que debemos de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Las ofrendas es algo que el Señor nos ha mandado a hacer. Nos ha dicho que debemos de ser responsables en esto. El enfoque no es tener tesoros en la tierra, hermanos. Nuestro enfoque es tener tesoro en el cielo. Así lo enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra. Aquí hablando sobre personas que abrazan las finanzas y se quedan con ellas porque quieren acumular y acumular y acumular. Han hecho incluso de las finanzas un ídolo dentro de su misma vida. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hay personas que tienen el corazón bien arraigado dentro de sus finanzas. Podrán ser personas que le honran a Dios en diferentes áreas de su vida. Pero el Señor también nos manda y nos dice que debemos de entregar esta parte de nosotros. Hermanos, el corazón de este tema desde el punto del pastor debe de ser lo que Filipenses capítulo 4, versículos 17 y 19 nos enseña. Este pasaje dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, dice. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, él tenía lo suficiente. Y él no anda buscando la dádiva de la iglesia, sino que quería que su fruto, que buscaba el fruto para aumentarles a ellos en la cuenta de ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él decía, tengo lo suficiente, estoy bien abastecido, tengo lo que ustedes me han enviado y esto se toma como un fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Entonces él dice, mi Dios proveerá a todas sus necesidades. Esto está hablando, hermanos, de un contexto material, de un contexto financiero. Ellos habían dado para ayudar al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les da las gracias, les dice, esto es agradable a Dios. Esto es agradable a Dios y no se preocupen porque el Señor va a suplir lo que ustedes necesiten conforme a sus riquezas en gloria. Esto es dentro del contexto monetario de lo que está hablando el apóstol Pablo, de la ayuda. Antes de entrar de lleno a este punto, hermanos, corrijamos nuestra manera de entender las cosas, viendo algunos puntos. Yo tomé estos puntos del pastor David Barceló, entonces le doy a él el crédito sobre estos puntos. Y el primer punto que él comparte es, todo es del Señor. Todo es del Señor. La ropa que usted trae puesta es del Señor. El carro en el que usted vino es del Señor. La comida que está en su refrigerador es del Señor.
La casa, el techo que lo cubre en la noche, las cobijas con las que usted se tapa en la noche para el frío, el ventilador que está soplando en la noche porque está haciendo calor en este momento, la cama en la que nos acostamos, todo es del Señor. El aire que estamos respirando en este momento es del Señor, todo es del Señor. Entonces el dar no es hacerle un favor a Dios. Muchas personas lo toman de esa manera y piensan que están haciéndole un favor al Señor, que están haciéndole un favor a la iglesia dando. Cuando das, hermano, solo le estás dando una pequeña parte de lo mucho que Dios te ha dado. Fíjese, a pesar de que todo es de Él aún así nos permite decir esto es mío. ¿Verdad? Si yo digo, ¿de quién es un carro, una SUV blanca que está allá afuera? Alguien aquí en la congregación va a decir, ese es mío, ese es mi carro. Si apunta a otro carro, dicen, ese es mi carro. Si de repente aquí se cae alguien se le pierde un reloj, usted va a decir, y decimos, ¿de quién es este reloj, hermano? Alguien se le perdió, usted va a decir, ese es mi reloj. Aunque es de Dios, el Señor nos permite llamar eso nuestro. Solo le estamos dando una pequeña parte de lo mucho que Dios nos da. Hermanos, debemos de tener cuidado con la avaricia. No darle al Señor, hermanos, es indicación de una posible avaricia en nuestras vidas. Y no podemos decir que no tengo lo suficiente para dar al Señor. Porque el Señor, ni siquiera estamos hablando de cantidades ahorita, hermanos. No estamos hablando de cantidades. Estamos hablando de ser constantes, estamos hablando de dar al Señor. Y como dice 2 Corintios 9:7, que cuando demos, lo demos de alegría. No estamos hablando de una cantidad, estamos hablando de que todo es de Dios y cuando le damos, no es un favor que le estamos haciendo a Dios, sino que estamos dando un poco de lo que Él nos ha dado. Y el Señor, ¿por qué quiere que nosotros demos? Porque quiere cuidarnos de esa avaricia, hermanos. La avaricia puede convertirse en un ídolo en nuestras vidas. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces eso es la raíz de todos los males, cuando se ama al dinero. El amor al dinero es avaricia. ¿Amén? Otro punto que el pastor David comparte es que la ofrenda es algo espiritual. No es material, hermano. Sí, usted puede agarrar un cheque, escribirlo y depositarlo en la cajita que está ahí atrás. Usted puede agarrar un billete de alguna denominación de lo que usamos, del dinero que usamos, y es físico, sí es físico, pero el acto en sí no debemos de verlo como algo material, es algo espiritual. No damos simplemente para cubrir los gastos de la iglesia. Cuando damos, demostramos en dónde están nuestras prioridades. Cuando damos, estamos demostrando en dónde está nuestra prioridad, la prioridad de nuestro corazón, de dónde está. El que prefiere gastar en otras cosas pudiendo ofrendar, está demostrando que otras cosas son prioridad más que lo que el Señor mismo nos enseña en las Escrituras. Otro punto del pastor David es que la ofrenda es una forma de expresar nuestra devoción a Dios. La ofrenda es una forma de expresar nuestra devoción a Dios. ¿Se recuerda hace unas semanas, si usted viene los domingos, estuvimos hablando, terminando el capítulo 12 de Marcos, y estuvimos hablando de una viuda? Cómo habían muchos que entregaban mucho dinero en las arcas. Pero había una viuda que llegó y entregó y depositó 2 blancas. Hicimos el cálculo, hermanos, basado en lo que hoy día costara eso, era menos de $2. Era una ofrenda que estoy seguro que todos ustedes pueden dar mucho más que eso. Pero ella dio $2 o menos de $2. Y cuando Jesús mira, él apunta a esa devoción que tiene esa viuda, porque dice, ella dio más que todas las demás personas, porque dio lo que tenía, su sustento. Ella dio, hermanos, y yo creo, hermanos, que ella no dio para que Dios les diera para atrás. Porque si ese hubiera sido el motivo por el cual dar, que no es un motivo bíblico, hermanos,
Nosotros no le damos a Dios para que Él nos dé. Aquí nos hacen pactos. En esta iglesia no enseñamos que venga y haga pacto con el Señor. No, no podemos comprarle a Dios favores. Pero ella dio, si ella hubiera dado como para que Dios le diera a ella, Jesucristo no hubiera apuntado a la acción de esta viuda. Jesucristo vio el corazón de esta mujer. Vio que tenía una devoción que aunque estaba, no conocía a Jesús en sí, no podemos decir eso, pero tenía una devoción por Dios y dio todo lo que tenía sabiendo que eso le pertenecía a Dios. Hermanos, ¿cómo sería un servicio que no oráramos? ¿O cómo sería un servicio en donde no compartiéramos la palabra de Dios? Muchas veces miramos la ofrenda y así es, la ofrenda es algo que es entre usted y Dios, es algo privado, Y muchas veces miramos eso privado y corremos el peligro de descuidar nuestras vidas o nuestra devoción porque es una devoción privada. Aquí no estamos haciendo ni nunca haremos eso de que necesitamos a tantas personas de tanta cantidad que pasen y den ofrenda. No vamos a hacer eso. Si usted quiere ofrendar, usted ofréndelo y entre usted y Dios. Es más, ni siquiera tiene que poner su nombre en el sobre. Aquí en Estados Unidos acostumbramos o tenemos la oportunidad de agarrar a deducción de nuestros impuestos al final del año. Por eso hay miembros de la congregación que al ofrendar ponen su nombre en el sobre, porque al final del año se le da una declaración de lo que ofrendó durante el año para que entonces lo lleve al preparador de impuestos y pueda recibir un beneficio a través de eso. No es algo antibíblico. Ahora, siempre y cuando no lo esté dando para recibir ese beneficio de los impuestos. Porque ahí entonces el corazón, la intención del corazón está equivocada. Pero cuando demos, hermanos, cuando pensemos en la ofrenda, no descuidemos esto, corremos el peligro de descuidar nuestra vida de devoción privada. Así como ¿cuántos de nosotros estamos orando todos los días? ¿Cuántos de nosotros estamos estudiando la palabra todos los días? ¿Verdad que nadie, aquí todos son adultos y nadie está encima de ustedes viendo que si ya oraron, que si ya leyeron la palabra y la estudiaron? Es algo privado también entre usted y Dios. Es una devoción que usted tiene que ejercitar todos los días. Es algo entre usted y Dios. Y eso cuando es privado muchas veces se puede descuidar. Es fácil descuidar esas cosas. Otra cosa que dice el pastor David es que no ofrendas para que Dios te dé. Ya lo mencionamos. Sino porque Dios ya te dio. No ofrendas para que Dios te dé, sino porque Dios ya te dio. Y un último punto que voy a usar del pastor es que ofrendar es un privilegio. Cuando lo haces estás invirtiendo en el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual, hermanos. Pero el Señor le ha placido usar vasos humanos para llevar a cabo la obra del reino de Dios. Y cuando ofrendas, estás ofrendando para invertir en el reino de Dios. Vamos al primer versículo, hermanos, capítulo 16, versículo 1. El principio de la intención detrás de la ofrenda. La intención, el propósito, la meta, la intención de la ofrenda, el principio de la intención. Dice el versículo 1, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. Aquí está cambiando de curso el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, ahora bien, eso es un cambio de dirección, un cambio de curso. Deja el tema de la resurrección como enfoque, aunque sigue siendo un punto final, recordamos, ya que vamos a resucitar, ya que tenemos una vida eterna, importa cómo nos comportemos en esta vida. Importa cómo caminemos, lo que hagamos en esta vida. En cuanto a la ofrenda para los santos, hermanos, Pablo les hace saber que esto no era solo algo para la iglesia de Corinto. Él menciona a otras áreas. Él menciona ahí las iglesias de Galacia. Esto no solamente era para la iglesia en Corinto, aunque encontramos esta instrucción dentro del libro de 1 de Corintios. Esta ofrenda la pidió también de otras iglesias, y ahí menciona Galacia.
Corinto, hermanos, era una provincia de Acaya, era una ciudad, perdón, en la provincia de Acaya. Acaya estaba localizada en la región de Grecia. Galacia estaba en lo que hoy conocemos como Turquía, o sea, era otra región diferente, y a ellos también les había dicho el apóstol Pablo sobre la ofrenda. Pablo documentó también sobre otras iglesias de la región de Corinto que hicieron lo mismo, como Macedonia, hermanos. Vamos a ver esos ejemplos. ¿Qué estamos hablando aquí? Que esto no solamente era para una iglesia, sino que es una práctica general para todas las iglesias. Romanos 15:26 dice, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. O sea, Macedonia y Acaya. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, dice. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. La liberalidad es otra manera de decir generosidad. Generosidad. Porque yo testifico, dice, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Y fíjese cómo dieron, hermanos. Eso es algo que nos debe de motivar a nosotros. Esta iglesia, aún a pesar de estar sufriendo, está pasando por tribulación, por pruebas, ellos mismos dieron de propia voluntad, suplicándonos, dice el apóstol Pablo, con muchos ruegos, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí está implícitamente un acto de entregarte primero a Dios, entregarse a Dios. Cuando tú te has entregado a Dios, no te cuesta, no te duele, no lo piensas en dar ofrenda, dar de tus bienes materiales, no lo piensas cuando tú te has entregado completamente a Dios. Esta iglesia se había entregado completamente a Dios y ellos mismos rogaban, le suplicaban al apóstol Pablo que ellos pudieran tener ese privilegio de compartir, de ser parte de aquellos que daban para recaudar estos fondos para ellos, para la iglesia. Notemos, hermanos, estaban en gran prueba de aflicción, pero abundaban en gozo. Aún siendo pobres, sobreabundó la riqueza de su generosidad. Dieron más allá de sus posibilidades y de voluntad propia. Nadie los estaba obligando a dar. Ellos daban de voluntad propia. Suplicaron tener el privilegio de participar en el sostén de los santos. Pero primero se habían dado. Ellos se entregaron a sí mismos. Ellos se habían entregado a sí mismos para luego poder hacer lo demás. La ofrenda tiene el propósito, hermanos, de suplir las necesidades de los santos. Es lo que estamos viendo aquí en este pasaje. La ofrenda tiene el propósito de suplir las necesidades de los santos. En este caso, específicamente eran los santos en Jerusalén. Pero en términos generales, las ofrendas para eso se deben de usar, para suplir las necesidades de los santos. ¿Por qué necesitaban ayuda de los hermanos en Jerusalén? Jerusalén, hermanos, en general no era una ciudad afluente, no era una ciudad rica en aquel tiempo. Había escasez. Y los hermanos de Jerusalén, hermanos, estaban pasando por tribulación. Estaban siendo despojados de su casa. Por seguir a Cristo no les daban trabajo, entonces necesitaban de ayuda. Y la iglesia en otras partes les estaba ayudando a los hermanos en Jerusalén financieramente. Pero ¿con qué motivos nos dice la Biblia que debemos de ofrendar, hermanos? ¿Con qué motivos? Ya vimos el primero, el sostén de los santos. Eso está aquí en el versículo número 1. Una iglesia, hermanos, que da bíblicamente tiene lo suficiente para ayudar a los hermanos. Una iglesia que da bíblicamente tiene lo suficiente para dar a los hermanos, ayudar a los hermanos. Amén. Hechos 4:32 al 35 dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma.
Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los santos, de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Una iglesia que da bíblicamente tiene lo suficiente para ayudar a los hermanos. Nosotros quisiéramos poder tener para poder ayudar más. Nunca jamás vamos a decir a quiénes hemos ayudado, con cuántos se ha ayudado, pero por la gracia del Señor esta iglesia ha podido ayudar a hermanos que han estado en una situación difícil. Para la gloria de Dios. Esto es hacer las cosas bíblicamente, hermanos. Las ofrendas son para eso. Ayudar a los santos. La iglesia miraba por la distribución en las necesidades. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 6 de Hechos, donde hubo una queja. ¿Se acuerdan de esa queja de parte de los griegos? Se quejaban de que sus viudas no eran atendidas como las viudas hebreas, las viudas judías. Dice Hechos 6:1, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ellos miraron algo que aquí hay una acción que podemos ver que las viudas eran ayudadas, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Ellos se quejaron de que sus viudas no estaban siendo ayudadas o no estaban siendo recibiendo la distribución adecuada. Entonces sabemos, hermanos, que una iglesia que da bíblicamente tiene lo suficiente para ayudar a los hermanos, pero también incluso, bíblicamente hablando, tiene lo suficiente para ayudar a los que no son hermanos. ¿Sabe usted eso? Si la iglesia está dando bíblicamente. Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 13. 2 Corintios 9, 13 dice, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios, dice, por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad. ¿Qué quiere decir liberalidad? ¿Qué dije que quería decir? Generosidad. Y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. O sea, la iglesia que da bíblicamente tiene lo suficiente para ayudar también a los que no son hermanos. Y debemos hacer el bien, hermanos, a todos. Ahora, la Biblia sí habla de una prioridad. A una persona individualmente dice la palabra que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. A la iglesia en Gálatas capítulo 6 versículo 10 se le dice, así que entonces hagamos bien a todos, no solamente a los de la familia de Dios, a todos, según tengamos oportunidad, dice el apóstol Pablo. Y especialmente, allá hace la distinción, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, la iglesia que da bíblicamente tiene lo suficiente para ayudar a los hermanos dentro de la congregación que pasan por necesidad, pero también más que eso. Amén. Siempre y cuando el enfoque sea primordialmente los hermanos de la congregación, de la fe. Una iglesia que da bíblicamente, hermanos, tiene lo suficiente también para ayudar en la obra misionera. Una iglesia que da bíblicamente tiene lo suficiente para ayudar en la obra misionera. Y esa es una de las prácticas que vemos dentro del Nuevo Testamento, hermanos. Vemos Hechos capítulo 13. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿A cuántos de nosotros nos interesa que los que no son cristianos sean alcanzados? El reino de Dios, hermanos, no solamente esta congregación. El reino de Dios va más allá de esta congregación. El reino de Dios está compuesta de muchas iglesias alrededor de todo el mundo, de muchas misiones
donde hay misioneros que están predicando la palabra del Señor, alcanzando a aquellos que no han sido alcanzados aún. Y el Señor, creo que a la iglesia le da una responsabilidad, y vemos el ejemplo de eso, como otras iglesias ayudaban al apóstol Pablo, que era un misionero. Debemos de tener, hermanos, lo suficiente, si damos bíblicamente, para poder ayudar a aquellos que están en la obra del Señor. Una iglesia bíblica, hermanos, que ofrenda bíblicamente, sostiene el trabajo de la predicación de la palabra. Y ese es el punto que a mí no me gusta hablar mucho, pero que es bíblico. Y les pido que me tengan paciencia por unos instantes más. Una iglesia que ofrenda bíblicamente sostiene el trabajo de la predicación de la palabra. No lo digo yo. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está hablando de una situación en la que hay alguien que predica. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice, predica la palabra. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo era uno de los pastores en la congregación. Primera Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. ¿Quiénes son los ancianos de nuevo? Es una palabra intercambiable entre obispos, pastores, ancianos. Entonces, cuando usted ve la palabra ancianos, usted bíblicamente en la Biblia está hablando de un pastor. Hay otras iglesias que le llaman ancianos a los líderes, pero en esta iglesia no le llamamos ancianos a los líderes, porque creemos que la manera bíblica de hacerlo es aquellos que han sido llamados por el Señor a pastorear. Esos son los ancianos. Entonces, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos, dice, de doble honor. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y también dice, el obrero es digno de su salario. ¿Verdad? Eso es lo que la palabra del Señor dice, hermanos. Y me voy a detener de dar comentarios sobre estos versículos. Simplemente vean lo que la palabra del Señor dice. 1 Corintios 9, 11. Si en ustedes sembramos lo espiritual, dice el apóstol Pablo, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? ¿Será demasiado? La Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Entonces es bíblico, hermanos. El sostén de la predicación de la palabra es algo bíblico. Y sostener al pastor de la congregación o a los pastores. Porque hay otra cosa también, hermanos. Creemos que el formato bíblico que vemos en las Escrituras es de una pluralidad de pastores. Esta iglesia tiene 1 año y medio, pasado el año y medio, y va creciendo. Los jueves son menos que los domingos, pero los domingos ya llegamos a un número sustancial. Entonces, en un futuro, hermanos, vamos a tener estamos orando ya para que el Señor provea un pastor. Otro pastor, no porque me quiera ir de aquí. Yo no tengo planeado irme. No sé si el Señor me llame a su presencia. No creo que así será por mucho tiempo, pero si así es, pues el Señor es el que provee. Él es el Señor de la obra, ¿verdad? Y creemos, hermanos, que el sostén del pastor o los pastores dentro de una congregación es algo bíblico. Y la base de esta acción, hermanos, ante todo debe ser el amor. Amén. No le estamos pidiendo que sea bíblico simplemente porque en la iglesia haya dinero. Le estamos pidiendo que sea bíblico primeramente pues para honrar a Dios. Pero que en esa acción de ser bíblicos y de ofrendar, hermanos, ustedes lo hagan por amor. Por amor primeramente a Dios y después a sus hermanos.
Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Santiago también nos dice algo similar, ¿no? Si ves a tu hermano que está en necesidad y le dices que te vaya bien, pudiéndole tú ayudar, es una instrucción equivocada, es una acción, perdón, equivocada. Nuestras acciones deben ser motivadas por el amor, hermanos. Acabamos de pasar hace unas semanas por el capítulo 13 de Primera de Corintios. En una iglesia donde se movían mucho los dones espirituales y gente quería hablar en lenguas, otra gente quería, incluso habían llegado hasta decir que por el Espíritu que Jesús era anatema, que era maldito. Y el apóstol Pablo dice, todo lo que tienen que hacer, todo lo que estén haciendo debe estar basado en el amor. Esta no es excepción, hermanos. Cuando usted ofrenda porque quiere obedecer a Dios y porque lo está haciendo por amor a Él. Amor. Y esto cubriría, hermanos, los mandamientos más importantes, el primero y el segundo. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, hasta aquí vamos a llegar, hermanos, en esta noche. Ya la semana que viene vamos a entrar al versículo 2 de 1 Corintios 16 y ahí vamos a hablar sobre el principio de la regularidad. Hoy estuvimos hablando el principio de la intención. ¿Cuál es la intención de la ofrenda? ¿Para qué se hace? La base tiene que ser amor. Y vimos diferentes directrices en las escrituras de para qué se usan. ¿Cuál es la intención de esas ofrendas? Pero la semana que viene, del versículo 2 de 1 Corintios 16, vamos a estar hablando sobre el principio de la regularidad, la consistencia que debe de haber dentro de la ofrenda. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú bendigas esta palabra en los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.